Bueno, Sole, ¿quién nos visita hoy? Hoy tenemos la gran visita, la honorable visita para mí, de Lucas Alderstein. Quiero confesar que tuve que practicar durante todo el día el apellido de Lucas. ¿Ah, sí? Sí, él es fundador de Casa Cusia. Ajá. Está en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, más específicamente desde el día miércoles aproximadamente. Así que bienvenido, gracias por estos minutos que nos dedicas. Y bueno, contanos un poco qué es Casa Cusia y a qué se debe tu visita a la ciudad de Posadas. Gracias a ustedes por recibir, por visibilizar también. Yo la hago corta y rápida. Yo hoy tengo 24 años. A los 15 empiezo a perder la audición. Un día entro en quirófano para recuperar la audición que me faltaba. Yo escuchaba un 80%. La cirugía sale mal, pierdo toda la audición. Y mi vida sigue con algunos ajustes, con varios ajustes sociales, más que nada. Yo jugaba al básquet, dejé de jugar al básquet. Y en la escuela, por ejemplo, es algo que siempre cuento, los trabajos prácticos grupales dejé de hacerlos en grupo, pasé a hacerlos solo, porque cuanto menos interactuaba con las personas, más cómodo me sentía. Básicamente es una discapacidad, la pérdida auditiva, la hipoacusia es una discapacidad que afecta a la audición, a la comunicación mayormente. Tiempo después viene la pandemia, un momento de paz y muy lindo, porque no tenía que comunicarme con las personas, pero cuando se abren las cosas fue bastante fuerte. En ese momento yo ya escuchaba 0% de un lado y 50% del otro. Y encuentro por internet que me puedo poner un implante auditivo. Estando en Buenos Aires, algo que vi acá es que a veces piensan o se ve o se siente que estando en las provincias o en algún pueblo o algo así, no hay información. Yo estaba en Buenos Aires y tampoco la tenía. Así que va un poco por la curiosidad. Yo creo que eso va por la curiosidad y por el moverse y por el buscar algo distinto. Y encuentro que me puedo poner ese implante, que había pocas personas, pero después me di cuenta que eran un montón, pero que habían pocas personas que lo mostraban, porque es una discapacidad, la hipoacusia, la pérdida auditiva, que está catalogada como invisible. Se puede esconder, se puede ocultar, y si vos no entendés algo, podés sonreír, podés decir que sí, excepto que de la nada justo te preguntaron qué anuncian mañana, como a mí me pasó una vez. Yo dije que sí, para que no tenga que preguntar qué. Y se me cagaron de risa en la cara, lógicamente, porque la respuesta no era de sí o no. Y bueno, entonces empiezo a compartir en redes mi historia. En realidad no mi historia, empiezo a compartir cosas del implante en el momento que me implantan, para que otras personas que se vayan a implantar puedan tener información, que puedan ver en una persona el implante funcionando o no funcionando, pero que puedan ver una experiencia humana y no la promesa de las empresas, de la industria. Y bueno, mientras iba compartiendo empezaban a escribirme personas a decirme: Lucas, me recomendaron un implante, mi médico, y me dio tu Instagram. Me pasaba de Buenos Aires, de Chile, Colombia, de Corrientes, de Río Negro, así un montón de lugares. Y me empezaron a preguntar personas, a hacer preguntas que yo no podía responder. Empiezo a hacer más videos invitando profesionales. Ahí nace el podcast Sordo pero no mudo, que es un podcast de pérdida auditiva con subtítulos, que tiene más de 60 episodios, se escucha en 55 países. Como muy... Quizás hay una reproducción en Arabia Saudita, pero está esa reproducción en Arabia Saudita, que a mí me digo, ay, muero por saber quién es. Y en esto muchos videos se hacen virales. Empiezan a hacerse virales, y yo empiezo a pasar de 1000 seguidores, 2000 seguidores, 3000 seguidores, y personas me empiezan a decir: Lucas, ¿podemos ir a tomar un café? No sé con quién hablar, mi hijo nació sordo. Bueno, vamos, café de 3 horas, otro de 4 horas. Otra persona me dice: perdí la audición por un pico de estrés, no sé qué hacer, no se puede recuperar. ¿Cómo aprendo a vivir con esto? Bueno, vamos a tomar un café de 6 horas, de 5 horas, con otra persona. Hasta este momento yo estudié ingeniería informática, trabajaba de programador, y fue mucho, como todos estos cafés que fui manteniendo. Y un día subo una historia en Instagram y digo: mañana jueves nos vemos a las 19 en el Parque Saavedra. Quien quiera venir a compartir, venga. Vinieron 20 personas. Después dije, bueno, tenemos que hacer esto de vuelta. Vinieron 30, 35, 48, 69, 70 y pico. Y así lo empecé a hacer más. Y algunas personas venían y decían: che, quiero ayudar. ¿Qué hago? Decime qué hacer, yo colaboro, doy una mano. Y viendo para atrás, en el 2024, que fue el primer año habiendo encuentros así, donde la gente viene a expresarse, a compartir. Yo no hablo en los encuentros, yo pregunto y dirijo
y hago dinámicas grupales para que las personas puedan expresarse. Y en el 2024 habían venido 473 personas. Y dije, wow, cuánta necesidad, cuánta gente que necesita ser escuchada, que necesita sentirse identificada. Todos íbamos porque vivíamos esto en soledad, porque pensábamos que éramos los únicos. Y a veces yo cuento y digo que gran parte de mi trabajo es hacer, no sé si se va a entender la referencia, pero gran parte de mi trabajo es hacer que llegue la información de forma clara y accesible a personas que viven en lugares tan remotos como Cabildo y Juramento. Intersección súper, como decirte, no sé, el Obelisco, que el Obelisco no es ningún sitio remoto. Porque esto, como es una discapacidad invisible, nos alejamos de las personas, nos alejamos de poder pedir, de poder decir, che, ¿me puedes cambiar de lado? Camina en la calle de este lado porque del otro lado no escucho, o escucho peor. O me puedes repetir, me puedes hablar más fuerte. Y la gente se lo guardaba. La gente pensaba que era la única, que eran raros, que estaban fallados, hasta una persona llegó a decir. Una señora de 55 años viniendo a un encuentro diciendo, yo soy abogada, y partió el llanto diciendo, es la primera vez que digo en voz alta a alguien que tengo una pérdida auditiva. Nosotras éramos 5 hermanas y mis papás no me dejaban usar audífonos para que la gente no se entere que yo era discapacitada. Qué locura. En Buenos Aires. Entonces, Casa Acusia nace para dar un poco de soporte a esta necesidad de expresar, de compartir. Es conceptualmente una casa para personas con hipoacusia. Es una forma de permitirle a las personas que quieran ser parte, que sean parte, que puedan dar una mano, que puedan colaborar. Y trabajamos para transformar cómo las personas se relacionan con su pérdida auditiva. Nosotros no damos audición, no damos implantes, no damos audífonos, no vamos a los oídos, vamos a las personas. Porque no se vive igual, teniendo un audífono, teniendo un implante. Entonces, trabajamos para transformar cómo las personas se relacionan con su pérdida auditiva. Porque hay gente... Sí, sí. No, sí. Porque hay gente que tiene un 20% de pérdida auditiva y la está pasando muy mal. Y está en una depresión que no puede salir de la casa. Y hay gente con un 80% de pérdida auditiva y está bárbara. Y entiende que tiene 3 cartas que no tienen envido, pero no está queriendo ganar el envido, está jugando al truco. Entonces, si te querés jugar al envido sin tener envido, tenés que mentir. Y acá, cuando no tenés la posibilidad de escuchar, te tenés que mentir a vos, le tenés que mentir al resto. Y mentirle al resto, mentirte a vos es alejarte de las personas. Entonces trabajamos para tender esos puentes, para que las personas vean que no están solas, que no son raras y que hay más personas con pérdida auditiva. Independientemente del laburo que hiciste en Buenos Aires, que haces en redes sociales también, ¿cómo se dio esa posibilidad de federalizar la experiencia, digamos, y empezar a recorrer un poquito el país, llegar a la provincia de Misiones también? Yo cuando viajo hago un encuentro en algún lado, a donde voy. Y justo acá, puntualmente en Misiones, Oscar Herrera, no sé si saben, pero desde los 30 años empezó a perder la audición y en su gobernación se pone un implante coclear. Sí. Y bueno, yo me entero hace un tiempo por medio de un periodista que, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero le agradezco también por el nexo que hizo porque fue un nexo muy importante. Nos puso en contacto a Oscar y a mí y yo quería entrevistar a Oscar y le dije, che, cuando vengas a Buenos Aires, avísame y te hago una entrevista para un episodio del podcast Sordo pero no mudo, que yo entrevisto a un montón de personas con pérdida auditiva. No sé si ustedes pueden tomar la dimensión de lo que es que un gobernador tenga un implante para escuchar. Es como... Hay gente que cree que no vale. Hay gente que piensa que es menos por no poder escuchar bien. Y vos ver a un gobernador con un implante, al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia con un implante. Yo dije, quiero entrevistar a este señor, no me importa el partido, no me importa los proyectos que puso, los proyectos que no puso, su reputación, no me importa nada, yo lo quiero entrevistar. Después me enteré que la verdad que tiene una muy linda reputación, charlé con él 1 hora en una entrevista y me pareció un fenómeno y un tipo muy humano, pero yo quería visibilizar. Y cuando le dije que me avise cuando él vaya a Buenos Aires, me dice, después de un tiempo, venite a Misiones. Nosotros venimos haciendo mucho en la provincia para la comunidad sorda, para las personas con pérdida auditiva. Quiero que lo veas, que lo puedas visibilizar, que lo puedas mostrar y que veas todo lo que se puede hacer y lo que hay por hacer. Y hoy en algunas cuestiones de discapacidad auditiva
Misiones está mucho mejor que la ciudad de Buenos Aires. Y yo me llevé una sorpresa que dije, wow, qué increíble. Y a veces, de vuelta, ¿no? Se contrasta mucho todas las provincias con la ciudad de Buenos Aires. Y vi cosas impresionantes. ¿Cuáles, por ejemplo, que te llamaron la atención? Por ejemplo, que le hayan hecho en la cámara una adaptación para él y que tengan un parlante, que él tenga un sistema para ver a la cara y poder leer los labios de las personas, que tenga un parlante que él pueda regular conectado al sistema de audio. Eso es maravilloso, que eso suceda. Después la señalética, la lengua de señas. Hay un tótem en algunos lugares que vos entrás y tenés... Entonces te puedes asesorar, puedes hacer un trámite como cualquier ciudadano. Abrieron la tecnicatura en lengua de señas. Sí. Que los intérpretes, para quienes no están muy en tema, yo un poco esta semana me tomé la noción de lo que es un intérprete. Es un puente entre dos idiomas. En que vos quieras ir a sacarte sangre, que vos des luz a tu hijo, que vos quieras, no sé, ir a hacer una denuncia a la comisaría o a estudiar o a ir a comer a un restaurante y que alguien te pueda entender. Que pueda hacer de nexo para que vos seas un sujeto de derechos, al fin y al cabo. Que si lo sacamos del ámbito jurídico, que pueda ser feliz, integrado, estar pleno en la sociedad y tener esa tecnicatura así, con tanto acceso, de manera gratuita para los estudiantes. Que puedan decir, che, vamos a acompañar a un otro, vamos a hacer que alguien tenga la vida más fácil. Y formar personas que faciliten la vida a otros. No es simplemente, bueno, toma, tener una aplicación. O, bueno, dale, te mandamos, tener un mail a disposición para hacer denuncias. Esas fueron cosas que, wow. Y en este encuentro que tuviste con personas de la comunidad sorda, ¿con qué te encontraste? Hicimos un encuentro de Casacucia junto a la Fundación Niande Recoja. Me cuesta pronunciar el guaraní. Sí. En donde vinieron personas de la comunidad sorda, que las personas de la comunidad sorda usan lengua de señas. Sí. Hablan lengua de señas y pertenecen a la comunidad sorda. También vinieron personas con pérdida auditiva que no se identifican, que no son parte de la comunidad, que no hablan lengua de señas. Algunos usan audífonos, implantes, otros no usan nada. Y entonces fue una mezcla muy interesante que se generó. Vinieron 74 personas. Cuando yo pedí un salón, pedí para 20. Menos mal que era un salón inmenso que nos consiguieron para poder hacerlo. Y vinieron 74 personas a compartir. ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué inquietudes? ¿Con qué testimonios? Me encontré con... Los encuentros son para que la gente se exprese, para que la gente comparta sus experiencias. Entonces no es que venía la gente a hacerme preguntas, pero me encontré con mucha necesidad de compartir, con mucha necesidad de ser entendidos, con mucha necesidad de abrirse. La gente no paraba de hablar. Pusimos 2 horas, nos quedamos casi 3. La gente seguía charlando, no paraba de agradecer, quería sacarse fotos, seguir en contacto. La gente diciendo, wow, como por fin encuentro gente que me entiende, que le pasa lo mismo que a mí. Y con ganas de seguir. Entonces me llevo mucha gente con ganas de vivir mejor. Lucas, y en esa experiencia que decías, hay muchas cosas que viste en Misiones o con las que te encontraste en Misiones, que no los ves en otro distrito, no las ves en Buenos Aires. Digo, en este rol de una suerte de embajador también que tenés en la temática, ¿te llevas esa experiencia de Misiones para decir, che, loco, miren, esto está bueno para replicarlo en otras provincias? Sin dudas. Y me llevo también... el replicar me parece que sí, o sea, sin dudas es algo que también tiene que haber alguien que le mueva para que las cosas sucedan. Y creo que también visibilizar y mostrar, porque seguramente alguien va a decir, claro, Har lo hizo porque le movió, pero bueno, pero lo hizo. Hay gente que no lo hace. Y creo que mostrar también lo que... Para mí, para replicar, no es solamente como las acciones en concretos. Para mí lo que es para replicar es pensar en sistemas que puedan generar gente que genere independencia. Que vos no generes independencia, claro, sino que vos generes personas, que básicamente es educación, no estamos hablando nada de otro mundo. Eso sí yo me llevo como muy, muy importante para
Bueno, para que suceda, para que se replique el trabajo en equipo. o sea, es clave. Yo acá vi mucha gente trabajando en equipo para que las cosas sucedan. Ujú. Y mucha, necesidad. Mm, Necesidad y ganas. sí. Porque hoy fui a la Tecnicatura en Lengua de Señas, que está en el IMES. ¿IMES? Sí, sí. ¿En el IMES? Sí. Un laburo impresionante, y cuando yo llegué pensé que iban a haber 10 personas. Creo que habían como 40, ¿no? Más de 40, no sé. Estaba la sala llena. Y dije, ¿quién estará hasta las 8 de la noche un viernes laburando para que alguien pueda comunicarse? Mirá vos, ¿no? Como laburando, no, estudiando. Entonces, eso, como me llevé mucha sorpresa y mucha solidaridad. Mm, Y también algo que jodimos un poco con esto, pero es parte del orgullo misionero. Sí. Yo dije, uy, son orgullosos de ser misioneros. Y después, cuando lo dije al otro día, vi un cartel en un colectivo que decía como orgulloso de ser misionero, algo así. Y creo que en ese orgullo hay una cuota de solidaridad también, Sí, de mirarse como más hermanamente. Me llevo la impresión de que las cosas no están vandalizadas en la calle. Ujú. No sé si porque todas las pusieron la semana pasada antes que yo venga o porque la gente no vandaliza. Hicimos una Vos puesta en caminás escena. por Buenos Aires y está todo vandalizado. sí. Entonces, creo que eso. Hay... Cuida Pero mucho creo que lo suyo. se basa un poco en lo que me venías transmitiendo desde el principio, en que la provincia de Misiones hace bastantes años ya que se comprometió con la inclusión de personas con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad, y la comunidad sorda no está exenta a eso, y creo que lo que se quiso hacer es justamente primero escuchar cuáles son las demandas, las necesidades, las inquietudes, para que a partir de ahí se puedan hacer cosas que realmente se puedan aplicar en la sociedad. Creo que esa fue y es lo fundamental que se sigue llevando adelante en todas las prácticas, ¿no? Sí, tal cual. Y va más allá de escuchar. Hay algo que a mí me encanta y se los dejo, se los comparto. Y es que la definición de la empatía. Que dice que la empatía no es ponerse en los lugares del otro. Hay un autor que dice que hay 3 etapas de la empatía. Primero está la empatía cognitiva, que es entender la necesidad del otro desde un lado más racional. Después aparece, una vez que entiendo lo que está pasando, lo que está sucediendo, aparece la empatía emocional, pero no se llama empatía emocional, pero vamos a decirle empatía emocional, que es entender lo que le sucede al otro adentro de esto que está pasando, ¿no? No simplemente entiendo la parte racional, sino que lo que le puede ocasionar al otro. Y cuando yo ya sentí y ya pensé, bueno, ahora hago algo. Que ahí aparece la tercera, que es la consecuencia de estas dos, que es la solidaridad empática. Y no me quedo viendo, ay, pobre ciego que tiene que cruzar la avenida. Ah, decir que se le va a hacer y seguir caminando. Claro. Ujú. Y vos te acercás y le decís, ¿querés que te ayude a cruzar? Y hay un tema acá, porque a muchos seguramente dirán o pensarán, sí, yo una vez mi bisabuelo lo quiso ayudar a un ciego a cruzar la calle, pero lo sacó cagando. Y puede pasar. Quizás esa persona está negando y está frustrado con su discapacidad. Sin duda. Pero no es un problema tuyo, que vos estás queriendo ayudar a alguien, es un problema suyo. Y volvemos, nosotros trabajamos desde Casacucia para transformar cómo las personas se relacionan con su discapacidad. No. Para que si tienen que pedir, repetime lo que me dijiste o cambiame de lado, lo puedan hacer. Porque escuchar más, nadie tiene la varita mágica para hacerlo. Lucas, la verdad que podríamos quedarnos hablando horas y horas y horas. Vos estás acostumbrado igual. Pero bueno, nada, tenemos nosotros que agradecerte por haber venido hasta acá un viernes a esta hora para hablar un poquito, y queríamos conocer tu experiencia y lo que te llevas de la provincia de Misiones. En definitiva, la verdad que muchísima gente que nos está siguiendo, nos está escribiendo también, algunos legisladores que destacan la presencia de Lucas acá en la provincia de Misiones, así que... No, en gran laburo. Sí. Te iba a decir, agradecerte por tu tiempo nuevamente. El nombre del podcast es excelente, y esta cuestión en un contexto como pocas veces, por lo menos el 83 para acá, hostil a nivel nacional, más que tomar posición mediante un discurso, la obra, por supuesto, no quiero hablar por vos y que lo tomás posición, postura, lo que sea, pero tu obra, tu estar, compartir estas pequeñas cositas que nos contaste en detalle a lo largo de esta charla, toman la postura de decir, bueno, mirá, estamos acá, somos esto, no somos un enemigo, estas son palabras mías,
yo creo que es uno de los blancos que se eligió desde 1 año y medio a esta parte, a nivel nacional, y toda esta obra, toda esta necesidad de inclusión, de tener independencia, de poder decir, porque uno a veces lo da por sentado, también me incluyo acá, sino, el ejemplo acá que diste de una persona ciega que usa la calle, creo que toda esta obra que estás llevando a cabo en tu corta vida, habla por sí misma. Un tremendo laburo, tremendo laburo. Lucas, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.